Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al caso 42 de Asesor PLD. Vamos a estar platicando un poco sobre la inseguridad. Pareciera que estamos en unos temas ahí que van entre la delincuencia, cosas ilícitas. Vimos en el caso 40 y 41 temas del superpeso y lo que puede estar provocando de daño dentro de la economía. Y bueno, ahora tenemos que estar revisando todavía otro punto. Este caso 42 se llama La inseguridad en el índice mexicano de confianza económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este es el IMCE de junio del 2023. Este es un artículo que escribió Felipe Gascón el 14 de julio del 2023 en El Financiero y menciona lo siguiente. Fíjense cómo pudiéramos leer entre líneas. El índice mexicano de confianza económica que levanta el IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre el gremio de los contadores arrojó en junio una sorpresa, ya que por primera vez desde 2011 la inseguridad está en el máximo histórico como obstáculo para el crecimiento económico, afirmó Ernesto Farril, que es el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP. Explicó que ningún otro factor había llegado al 70% de respuestas como el principal obstáculo al que se enfrenta la economía mexicana y es la inseguridad en el país. Hay algunos otros números que tenemos ahí y ya. En realidad no es un artículo que se vea tan voluminoso en el periódico, pero de repente como que estás prendiendo ya tus antenas para estar viendo estos temas. Si nos vamos directamente al documento, recuerden que este documento se pueden meter al imcp.org.mx, la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y bajarlo, o sea, para echarle una ojeada. Y ya en el documento encontramos que nos dice, oye, ¿qué crees? El índice mexicano de confianza económica de junio del 2023 registró 3 meses consecutivos al alza. Y ese es el verdadero problema. O sea, pareciera que todo está bien. Pareciera no solo que está bien, sino que está muy bien. Oye, los 3 últimos meses vamos requete bien. Ya veíamos cuando platicamos del superpeso y decíamos, oye, pues lo que está ocurriendo con la reactivación del consumo interno es que estamos comprando cosas importadas que están trayendo a precios muy competitivos y le estamos pegando a las tarjetas de crédito y entonces dices, ok, entonces hay otra cara de la moneda. Y aquí vemos estos temas, ¿no? Oye, 3 meses vamos requete bien y resulta que en la pregunta que le hacen a los empresarios, son encuestas que hace el IMCP, le pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que sus clientes se enfrentan y qué factores limitan su crecimiento? Le preguntan a los despachos de contadores públicos y los despachos de contadores públicos contestan un poco con lo que pasa con sus clientes. Y aquí es donde llegamos a un número terrible. Condiciones de inseguridad en el país, hay un 70% y es la primera. O sea, la primera causa en la que consideramos un obstáculo es la inseguridad. Y esto ha venido creciendo de manera a pasos muy agigantados. Fíjense, en el mes anterior, en el mes de mayo del 2023, estaba en el 62% y subió 6 puntos para el mes de junio. Condiciones de inseguridad en el país, 70%. ¿Qué está pasando? Igual dedicaremos también el siguiente caso de Asesor PLD a revisar algunos datos relevantes de por qué está
ocurriendo este supuesto, pero el tema es que cada vez hay más zonas en el país en la que tenemos problemas muy graves, están cobrando derecho de piso, las carreteras ya son intransitables, o sea, todos los días podemos escuchar noticias terribles. Oye, es que las mineras les están robando una 10ª parte de su producción y tú dices, oye, no inventes, saco 10 camiones y me roban uno de cada 10, o sea, sí suena que no hay ya forma de que esto sea lo que pudiéramos estar teniendo como digamos, como un lugar propicio para hacer negocios. Entonces, todas las demás parecieran un poco como que no son el verdadero problema. Dice, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que sus clientes se enfrentan y qué factores limitan su crecimiento? Primero, las condiciones de inseguridad en el país. Después, hay algunas otras, las vamos a leer, pero en realidad el foco rojo es esa inseguridad. Dice falta de capital en un 56%, competencia desleal en un 55%, prácticamente la falta de capital y la competencia desleal están empatadas en 55 y 56%. ¿Por qué podríamos tener competencia desleal? Básicamente por todos estos productos importados que tienen que ver con el superpeso. Si lo estamos un poco tratando de correlacionar, encontraríamos esos puntos que se están dando ahí. Disponibilidades de financiamiento, el 51% dijo que eso le causaba un problema. La corrupción, y la corrupción es un 50%. A la mitad de estas personas o de estos despachos de contadores públicos consideran que el tema de corrupción está en un 50%. Yo no sé ustedes, nos ha pasado en nosotros, en clientes que te dicen, oye, es que de plano ya no puedes tratar de trabajar para el gobierno porque está cada vez más difícil. O sea, no hay forma en la que puedas trabajar por la derecha. O sea, tendrás que irte por la izquierda porque esta corrupción está terrible. Sería bueno ver también los de otros sexenios, saber qué ha pasado con este número de 50%, pero es bastante alta. La burocracia, 47%. Digamos que burocracia y corrupción, y visto aquí burocracia, no como el hecho de que sea un servicio público, sino que sería una ineficiencia en el servicio público. Falta de personal calificado, esto ya es dentro de las propias empresas, no tienen personal calificado. Las políticas públicas están afectando también en un 37%, el hecho de que no se tenga un crecimiento en la infraestructura o en las inversiones importantes en el país está causando un problema. La incertidumbre jurídica en un 36%, altas tasas impositivas un 31%, contracción del mercado interno en un 27% y ya las demás, digamos, están en el 20% o abajo, lo cual querría decir que la falta de insumos está al 20%, ya no es el problema que llegó a ser un problema muy grave hace un par de años. La situación del COVID-19 sigue siendo un problema, pero solo para el 18%. La falta de vías de comunicación eficientes e infraestructura también está bajo del 20%, en un 18%. Los salarios altos en un 16%, o sea, tampoco pega tanto el hecho de que se haya incrementado los salarios mínimos. Inestabilidad en el tipo de cambio, un 12%, y es que al último aquí tú dices, oye, en la torre, o sea, no me está afectando tanto porque el tipo de cambio del dólar viene bajando, o sea, ya tiene varios meses, digamos que lo que va del año en el que ha venido bajando consistentemente. Problemas sindicales tampoco representan un problema tan grave, solo del 6%, y contracción de la demanda del exterior
solo 5%. Esta contracción de la demanda del exterior, 5%, pues sí, aun y cuando pues todos los exportadores con el tipo de cambio se están viendo bastante afectados por este superpeso. Menciona aquí que las condiciones de inseguridad en el país fueron elegidas como el principal obstáculo al que se enfrenta la economía mexicana, seguidas por la falta de capital, la competencia desleal, la disponibilidad de financiamiento y la corrupción. Serían como los problemas que vemos en este país. Si vemos cuáles fueron los principales obstáculos ya en periodos pasados, y tendríamos que estar revisando, fíjense, en junio del 2023, la primera es condiciones de inseguridad. Un año anterior, en junio del 2022, condiciones de inseguridad. En el 2020 y en el 2021 no fue la inseguridad, sino fue el COVID. En 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015, condiciones de inseguridad. Tendríamos, en 2012 también hubo condiciones de inseguridad como el principal obstáculo. 2013 y 2014 fueron otras las causas: disponibilidad de financiamiento en 2013 y falta de capital en 2014. Prácticamente podríamos decir, oye, las condiciones de inseguridad en el país son una constante, por lo menos a partir de 2015. De 2015 a 2023 tenemos un problema donde vemos un principal tema con la inseguridad, y en este momento ha llegado en el índice al importe más grande que hemos tenido. El 70% dice, oye, pues me está partiendo la inseguridad. Menciona también este índice sobre la situación futura. La situación futura mostró una perspectiva positiva en cuanto a la inversión en capacitación, las ventas futuras y la inversión en activos que pudieran incrementar la productividad, en tanto que fue desfavorable alrededor del crecimiento de la plantilla laboral. No parece que las empresas vayan a contratar más personal en términos generales. Después, algunas de las otras preguntas, nada más revisemos alguna más. Dice 7. ¿Cuál es la expectativa de inversión en activos que pudieran incrementar la productividad de las empresas con las que colabora en los últimos o en los próximos 6 meses? Y aquí nuevamente, oye, parece que la gente sí quiere invertir más, quiere tener mayor inversión en activos, pues sobre todo por lo atractivo del tipo de cambio. La pregunta 8 nos dice, ¿cuál es la expectativa con respecto a la inversión en capacitación en las empresas que usted atiende? Y también dice, oye, sí, tenemos que estar capacitando. Los temas de inteligencia artificial, los temas de nueva maquinaria, pues nos llevan precisamente a tener mayor capacitación. 9. ¿Cuál es la expectativa con respecto a las ventas en las empresas con las que colabora en los próximos 6 meses? Y aquí somos, digamos que, bastante optimistas y pensamos que va a haber ventas mayores, ¿no? Lo cual ojalá y así ocurra. 10. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento con respecto a la plantilla laboral de las empresas que atiende para los próximos 6 meses? Y aquí lo que piensa la gente es no solo que no van a tener una plantilla mayor, sino que pudieran tener menos empleados. ¿De acuerdo? Con base en esto, entonces tendríamos que ver qué es lo que tenemos. Fíjense que hay también un tema que aquí dice sentimientos de los encuestados por región geográfica. Entonces,
Aquí tendríamos nuevamente que ver en dónde estás parado para ver cómo es o qué es lo que estás pensando, ¿no? Entonces habrá que dedicar un rato a este punto para estarlo revisando y estar checando hasta qué punto tenemos un problema con la inseguridad. ¿De acuerdo? ¿Cómo te está yendo a ti, mi estimado colega, estimado empresario? O sea, ¿realmente tú estarías de acuerdo con esta encuesta? ¿Para ti también sería el tema de la inseguridad un tema tan grave como lo fue para este Índice Mexicano de Confianza Económica de junio del 23 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos? ¿O tú qué onda? ¿Qué habrías contestado a cada una de estas preguntas? ¿De acuerdo? Bien, los invito a que bajen este documento, métanse a la página del imsp.org.mx, bajen el documento, chequen qué tenemos y revisemos el punto. La inseguridad ya es un tema también adicional. Oye, qué pesimista. Dices, bueno, el tema aquí, ojalá y no sea un tema de pesimismo. El problema es que dicen que un pesimista es un optimista bien informado, lo cual suena terrible. Pero bueno, ahí estaremos trabajando para ver estos otros puntos. Revisemos el siguiente caso. En el siguiente caso de Asesor PLD, vamos a hablar un poco de los temas que nos tienen en esta idea. Sin ser muy acuciosos, veamos algún artículo relevante de algún analista y con eso tendríamos suficientes puntos como para ir avanzando en esta idea que nos debe quedar clara. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.